es una manera de completar esta formación que recibimos, ¿no? Esta formación en la fe que todo cristiano, con esa sed de Dios, con esa sed de aprender cada día más, tenemos, ¿no? Y ya el hecho de estar aquí presente en este espacio de bendición, también es una gracia que nos permite seguir perseverando, ¿no? Así como nos unimos previo a rezar el rosario juntos, ahora escuchar la reflexión del Padre, también redunda siempre en este crecimiento que todos anhelamos. Así que sin más, los dejo con la intervención de nuestro querido Padre Augusto. Bienvenido. Buenas hermanos, estamos un jueves más de Reflexiones Católicas. El tema propuesto para hoy día es permanecer en el amor de Dios y vamos a empezar con una oración. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida y en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el tema, como decíamos, propuesto para hoy es permanecer en el amor de Dios. Está en continuidad con los temas que hemos venido desarrollando en las últimas semanas. La semana pasada veíamos en Reflexiones Católicas nacer de nuevo en relación a ese nacimiento del agua y del espíritu, a la vida nueva que Jesucristo nos comunica. Y veíamos además el día de ayer en Radio María, en el programa Caminando con el Señor, el tema de la perseverancia. Y teníamos por título El amor de Dios y la perseverancia. Y ahora estamos tocando el tema permanecer en el amor de Dios. Y entonces quisiera en primer lugar dirigirme a esta relación entre la perseverancia y el permanecer. En realidad son dos términos que se refieren a lo mismo, pero que tienen palabras distintas. Una de origen latino, que es el perseverare, de ahí viene perseverar, y manenque, de ahí viene permanecer. En el Evangelio según San Juan, en ese diálogo que el Señor tiene con los apóstoles luego de la última cena, capítulo 14, versículo 23 y siguientes, Judas Tadeo le va a preguntar a Jesús: ¿por qué nos has revelado estas cosas a nosotros? Claro, esa pregunta podía insinuar que ellos tienen algún privilegio especial. Y el Señor hace una respuesta que no va directamente a la materia de lo que plantea Judas Tadeo, sino el Señor va a decir: quien guarda mi palabra, quien guarda mis mandamientos, dicen algunas traducciones, quien guarda mi amor, podríamos decir más específicamente, mi Padre y yo vendremos a Él y cenaremos con Él. Está revelando un misterio muy profundo de la inhabitación de la Trinidad Santísima en nosotros, que somos templo de Dios. Ese amor es el amor de Dios. Y veíamos ayer, cuando hablábamos de la perseverancia, que para perseverar en la fe, nosotros, para
mantenernos firmes en esa conversión día a día, nosotros necesitamos no un esfuerzo meramente humano, no una obediencia a mandatos extrínsecos, sino necesitamos una nueva vida, que es lo que ha hecho Jesucristo en ese nuevo nacimiento, y con el don de la fe y la esperanza y la caridad que hemos recibido con esa vida nueva, a la que tenemos que crecer y se tiene que desplegar a lo largo de la vida presente en un combate. Porque si bien es cierto, con el bautismo hemos sido perdonados de todos los pecados, hemos recibido la vida nueva de hijos de Dios, el don de la fe, la esperanza y la caridad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nosotros, nos hemos incorporado a la familia de los hijos de Dios. Sin embargo, las heridas del pecado, las concupiscencias, hacen que nosotros tengamos que librar un combate, porque el enemigo además nos sigue acechando. Y es la experiencia de los bautizados que después del bautismo volvemos a pecar, y el Señor misericordioso por eso nos ha dejado el sacramento de la confesión, de la reconciliación, para nacer de nuevo. Y entonces, en conexión con la perseverancia, estamos, diríamos, utilizando el término más juánico de permanecer, pero el contenido es el mismo. Y voy a compartirles un pasaje del Catecismo de la Iglesia Católica que justamente habla de la perseverancia, de cómo permanecer en la fe. Y esto creo que va a ser la guía que nos va a ayudar a, en esta primera parte un poco más expositiva, poder presentar estos temas. Voy a compartir el documento en dos partes. Primero, haciendo referencia a este numeral 162 del Catecismo de la Iglesia Católica, de la primera parte, que justamente trata de la profesión de fe, y que esta primera parte está bajo el acápite de las características de la fe, que los invito a leer. Y se nos dice que la fe es un acto humano, la fe es una gracia, la fe es un acto humano, la fe está en relación a la inteligencia, no es en contra de nuestra inteligencia. La fe está en relación a la libertad. La fe es una necesidad, eso lo comentábamos el jueves de la semana pasada, este numeral 161, y ahora queremos ver este numeral 162, la perseverancia en la fe, o cómo permanecer en Dios que es amor, es decir, cómo guardar sus mandamientos, cómo vivir la obediencia de la fe, para que nosotros, permaneciendo en el amor, podamos perseverar, mantenernos firmes para enfrentar el combate espiritual. Y entonces el catecismo nos enseña que la fe es un don gratuito de Dios, que Dios hace al hombre, es don de Dios, es don sobrenatural. Nosotros no producimos fe. Lo hemos comentado varias veces, una cosa son las creencias humanas y otra cosa es el don de la fe, que permite acoger a la persona del Verbo eterno encarnado que viene a nuestro encuentro en el Espíritu Santo y nos permite ser comunión con Él, y en la Trinidad Santísima crecer en esa vida nueva, la vida de hijos de Dios. Nos dice el Catecismo, este don inestimable lo podemos perder. Y es que efectivamente también lo hemos visto en días pasados. El Señor nos decía que no se da una lámpara, quien tiene una lámpara no la pone debajo de la cama, sino en el candelero. La fe tiene que crecer, tiene que iluminar a todos los que están en la casa, a nosotros y a todas las personas con nuestro testimonio de vida que peregrinan con nosotros,
Y decía el Señor en ese pasaje de San Lucas, que si es que nosotros no nos mantenemos firmes en esa luz, en esa fe, en ese testimonio, la podemos perder. Al que tiene se le dará más, decía el Señor. Y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Es decir, nosotros no sabemos exactamente si tenemos fe, la fe solo si el Señor sabe si la tenemos, y a veces podemos presumir de la fe y por eso tiene que ser probada. Y entonces poco a poco nos vamos dando cuenta si tenemos fe y nos damos cuenta si efectivamente estamos perseverando. Pero además, dice el catecismo, le advierte de ello a Timoteo, primera carta, combate el buen combate conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, han naufragado en la fe. Para vivir y crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios, nos dice el catecismo. Debemos pedir al Señor que nos aumente la fe y debemos actuar por la caridad, ser sostenida en la esperanza y estar enraizada en la fe de la Iglesia. Nuestra fe no es una mera creencia subjetiva, la fe es un don sobrenatural entregado a la Iglesia, es la fe que nosotros acogemos. Y he separado en otro documento el desarrollo de esto que tenemos acá, así que voy a cerrar y voy a volver a compartir para detenernos sobre esto que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica y yendo y siguiendo las indicaciones del propio Catecismo, yendo a la palabra que el Señor nos ha dirigido en la Sagrada Escritura a través de estas citas que hace el Catecismo. Entonces, la fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable lo podemos perder. San Pablo le advierte de ello a Timoteo para que combate el buen combate. Pablo mismo en la segunda carta dirá, él refiriéndose a él mismo, como decíamos ayer por Radio María, Pablo va a decir en la segunda carta a Timoteo, he peleado el buen combate, yo Pablo he peleado el buen combate, dice Pablo anciano, preso, enfermo, condenado a muerte. No es como en esta circunstancia de la primera carta, donde le está aconsejando a Timoteo. Ahí está dando ya testimonio. He peleado el buen combate, he conservado la fe, no he perdido la fe, me he mantenido en comunión, he perseverado, permanezco en el amor de Dios, podríamos señalar. Y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Primera de Timoteo, capítulo 1, del 18 al 19, lo hemos visto la semana pasada. Y entonces, vamos ahora a ir paso a paso. Para vivir y crecer y perseverar hasta el fin en la fe, necesitamos entonces alimentarla con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es algo, es Jesucristo, que se nos revela en ese alimento que es el pan de vida que se nos da en la Sagrada Escritura, pero se nos entrega también sacramentalmente por antonomasia en la Eucaristía, y entonces nosotros tenemos que alimentar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, que son tres virtudes que podemos distinguir, pero que no podemos separar. Luego dice el catecismo, debemos pedir al Señor que nos aumente la fe, y se nos dan las citas de Mateo 9 y Lucas 17. Veamos lo que dice Mateo 9, 24, que es la referencia que nos hace el catecismo de la Iglesia Católica. Y permítanme que borre esto porque acá hay un error. Este pasaje de Marcos
9:24, que voy a subrayar un momento y luego poner en contexto para que aprovechemos la enseñanza que el Señor nos hace. Dice un padre que había pedido a los discípulos que curen a su hijo que estaba poseído por un espíritu maligno. Esto se produce luego de que Jesús ha hecho el anuncio por primera vez de la cruz, luego del pasaje que relata Marcos en el capítulo 8, de Pedro que le va a decir al Señor que no quiere ser director espiritual de Jesús, que no puede ir a Jerusalén porque va a experimentar la muerte, la cruz. El Señor lo va a reprender y luego va a ir con Pedro, Santiago y Juan al Tabor. Ahí el Padre le dirá, este es mi Hijo amado, hagan lo que Él les dice. Pero ellos no terminan de entender. Al bajar se produce esta escena. Están discutiendo y el Señor les pregunta, ¿de qué discuten? Y dice uno de entre la gente le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y donde quiera que se apodera de él lo derriba, le echa echar espumarajos, rechinar los dientes y lo deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él le responde, oh generación incrédula, hace referencia a la fe. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganlo, dice. Y le trajeron al niño. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces Jesús le pregunta al Padre, ¿hace cuánto tiempo le viene sucediendo esto? Él le dice desde niño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ahí viene la palabra, ayúdanos, compadécete de nosotros. Y Jesús le dice, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para el que crea, o podría ser, nada es imposible para Dios. Y al instante gritó el padre del muchacho, creo, ayuda a mi poca fe, aumentanos la fe, como los apóstoles en medio de la tormenta, como aparece en varios otros pasajes. Nosotros en la prueba tenemos que pedir tener más fe. Para perseverar necesitamos aumentar la fe y como no sabemos cuánta fe tenemos que pedirle al Señor. Pero se continúa el pasaje. Viendo Jesús que se agolpaba a la gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo, espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué es ese espíritu inmundo, ese combate espiritual que sabemos que no es contra la carne, sino contra las potestades, nos dice San Pablo? Y podríamos responder a la luz de este pasaje. El demonio quiere quitarnos la fe. Y esa expresión se produce en que quedamos sordos a la palabra de Dios, mudos porque no podemos dar testimonio. Por eso cuando se nos bautiza, cuando se bautiza a las personas, uno de los ritos que se hace es el de fetá, es decir, quitarle esa sordera. Se pone, como aparece en otro pasaje, los dedos con la saliva en los oídos, en la boca del bautizando, como hizo Jesús, y se le dice fetá, es decir, la fe crece en la escucha. Si nosotros nos volvemos sordos a las palabras del Señor es porque nos mundanizamos, porque somos engañados por ese espíritu sordo mudo y muchas veces se expresa en que
leemos la escritura, vamos a misa, nos aburrimos, no entendemos nada, como nos hablaba el Señor también en la parábola del sembrador que veíamos el sábado de la semana pasada en la versión de San Lucas. Viendo Jesús que se agolpaba la gente, increpó al espíritu inmundo. Yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió. El muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos decían que había muerto. Y es que efectivamente, cuando nosotros no tenemos fe, cuando nosotros hemos ido alejándonos del Señor, estamos como muertos. Necesitamos nacer de nuevo, decíamos la semana pasada, después del bautismo en la confesión sacramental. Necesitamos crecer en la fe, es decir, cuando yo voy a recibir el sacramento de la confesión sacramental, cuando reconozco mis pecados, yo vuelvo a nacer y el Señor aumenta mi fe. Y claro, muchas veces las personas que se confiesan no entienden. Y la gente pregunta, pero ¿por qué no persevero? ¿Por qué rápido me desanimo? Es que justamente tengo muy poca fe y tengo muy poca fe porque vivo en pecado habitual o porque los pecados, entre comillas, veniales, se han hecho hábito y entonces me debilito como un aljibe agrietado. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le levantó y lo puso en pie. Cuando Jesús entró en la casa, le preguntaban en privado sus discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les dijo, esta clase con nada puede ser arrojada, sino con la oración. Esto es muy importante para perseverar. La oración de la iglesia, la oración de la familia, iglesia doméstica, la oración por los pecadores, la oración por todos nosotros, sabiendo que para pelear el buen combate, nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe, porque el demonio, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar, lo veíamos en el programa del combate espiritual, y lo refiere Pedro en la primera carta. Pero además, nos dice el catecismo, la fe debe actuar por la caridad, es decir, una fe sin obras es una fe muerta, es el pasaje de Santiago tan conocido. Y nos refiere a Gálatas 5:6. Y sabemos el contexto de la carta a los Gálatas que han sido evangelizados por San Pablo, luego reciben todo viento de doctrina de los llamados, diríamos, judaizantes. Y entonces ellos como veletas se mueven de un lado a otro. Nosotros también en el mundo presente estamos llenos de información que circula por aquí, por allá, las ideologías, incluso también las herejías, incluso también la interpretación a veces antojadiza que hacemos de la Sagrada Escritura. No escuchamos al Señor, hay mucho ruido. Y entonces San Pablo en este pasaje a los Gálatas en los que le va a decir palabras duras, insensatos les dirá. En el capítulo 6, versículo 6 les dice, para ser libres nos libertó Cristo. Manténganse, perseveren, manténganse. Mantengámonos en el amor, pues firmes, y no nos dejemos oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud, es decir, ser engañados y caer en las tretas del maligno. Soy yo, Pablo, quien se los dice. Si se dejan circuncidar, Cristo no les aprovechará de nada. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncide que queda obligado a practicar toda la ley, es decir, volver a una lógica de una ley extrínseca. Han roto con Cristo,
todos cuanto buscan la justicia en la ley se han apartado de la gracia. Es esta discusión tan extensa que va a tener Pablo con los judaizantes en relación al régimen de la ley y al régimen de la gracia, que es un tema amplio y que tal vez si ustedes tienen alguna pregunta, algo podremos comentar más adelante. Y dice el Señor, pues a nosotros nos mueve el Espíritu a guardar por la fe los bienes esperados por la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, sino solamente la fe que actúa por la caridad. Es decir, la virtud de la fe se expresa en el amor a nuestros hermanos, porque la comunión en Cristo es en el Espíritu de Cristo, porque hemos sido ungidos. Y entonces dirá San Pablo, comenzaron bien vuestra carrera. ¿Quién les puso obstáculos para no seguir la verdad? Pero además nos dice el catecismo, necesitamos para perseverar, para mantenernos en el amor de Dios, ser sostenidos por la esperanza. Y nos lleva a Romanos 15:13, que les paso a leer. Y a su vez Isaías dice, Pablo en este pasaje, parecerá el retoño de Jesé, el que se levanta para imperar sobre los gentiles. En él pondrán los gentiles su esperanza. Está hablando del nuevo David, está hablando de Jesús. El Dios de la esperanza los colme de todo gozo y paz en vuestra fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo, es decir, en el fuego del amor de Dios, es decir, hasta permanecer en el amor. Por mi parte estoy persuadido, hermanos míos, en lo que a ustedes toca, de que también ustedes están llenos de buenas disposiciones, henchidos de todo conocimiento y capacitados también para amonestaros mutuamente. Y finalmente nos dice San Pablo que esa fe tiene que estar enraizada en la fe de la Iglesia. Es decir, somos seres de comunión, somos pueblo, cuerpo de Cristo. Por eso, queridos hermanos, voy a cerrar este tema de permanecer en el amor, permanecer en Cristo, requiere que una y otra vez volvamos sobre las enseñanzas que nuestra Madre la Iglesia conserva con celo y nos comunica en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición resumida en el Catecismo de la Iglesia y que nos permite justamente alimentarnos con la palabra de Dios. Y entonces, comentar el tema del amor, permanecer en el amor de Dios, es decir, mantenernos en comunión, librar el buen combate, es no apartarnos del Señor, decíamos. Pero muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, nos apartamos, porque el enemigo no duerme y nosotros andamos dispersos, muchas veces distraídos, muchas veces en una oración que no pide aumentar la fe, porque nosotros más que en querer hacer la voluntad de Dios, muchas veces lo que deseamos es que Dios haga nuestra voluntad. Y por eso es que necesitamos ser purificados en la oración hasta que descubramos que si no tenemos, si no crecemos en la fe, en la esperanza y la caridad, no podemos entrar en comunión plena y vamos a vivir llenos de miedos, de temores. Pero esto no es un esfuerzo individual, es un esfuerzo que realiza la criatura humana en comunión de amor con el Señor en su iglesia, en su cuerpo. Y para eso el Señor se queda con nosotros, nos comunica esa gracia a través de sus sacramentos, gracia santificante, en la oración y en distintos momentos, nos comunica gracias actuales para que podamos
tener la luz suficiente para no tropezar, pero nosotros necesitamos hacer oración unos por otros. Y esto requiere que nos demos cuenta que en Cristo Jesús somos uno. San Pablo dirá en la carta a los Efesios, una sola fe, no hay otra fe. No es que los que tienen otras creencias religiosas tienen fe, son meras creencias religiosas. Un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Es decir, somos una familia, la familia de los hijos de Dios, y esta familia tiene que aprender a ayudarse mutuamente, ayudarnos mutuamente para cuidar la fe unos de otros, para perseverar en la fe, en la esperanza y la caridad unos y otros, para que nosotros podamos mantenernos firmes, porque si nosotros no hacemos eso, nosotros lo que tendremos como garrafal error es que no nos daremos cuenta del tesoro que el Señor nos ha comunicado, que está en vasijas de barro, y como decíamos ayer, buscaremos atajos, buscaremos algo más rápido, porque pensaremos que el Señor no nos escucha, pensaremos que de repente algo nos falta, y no nos daremos cuenta que el Señor viene a nosotros, que Él es fiel, que Él es el que realiza el casi todo, que nosotros tenemos que hacer el casi nada. Y entonces pensaremos que es nuestro activismo, nuestro voluntarismo, las obras humanas y no las obras del Señor que realiza en nosotros, que trabaja para nosotros, que no duerme, que ora por nosotros. Él le dirá a Pedro en el mismo momento supremo antes de su Pascua: Satanás ha pedido probarte, cribarte como el trigo. Y el Señor le dirá a Pedro: yo oro por ti. Mantente firme y confirme en la fe a tus hermanos. Y eso que se dirige a Pedro se dirige a toda la iglesia. Nosotros tenemos que dar testimonio de la fe unos a otros. La iglesia es la comunidad que cuida la fe, que cuida la esperanza y que cuida la caridad, vive la caridad, pero eso no lo cuidamos en un almacén, en un lugar recóndito, escondido, sino que tiene que ser una vida nueva que da testimonio, que es luz de Cristo en medio de este mundo en tinieblas. Y entonces así perseveramos. Pero si creemos que hay atajos, que hay algunas formas en que no necesitamos negarnos a nosotros mismos, que nuestra oración es que no haya cruz, entonces no estamos acogiendo la palabra del Señor, que nos dice: quien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Y estos pasajes son pronunciados luego de la cruz, del anuncio, del primer anuncio, del segundo anuncio, del tercer anuncio. Todos esos anuncios no fueron suficientes para los apóstoles y tuvieron que recibir en oración con nuestra Madre Santísima, sin pecado concebida, el don del Espíritu Santo. Y María lo que nos va a decir es una y otra vez: hagan lo que Él les dice. María no es un atajo para hacer algo diferente, cayendo en devocionismos o en formas que pueden hacer creer a algunas personas que podemos crecer en la fe sin escuchar al Señor, sin alimentarnos con su palabra. Yo voy a detenerme en estos momentos para que podamos abrir un espacio de comentarios, de preguntas, porque entiendo que con esta primera exposición quedan muchas cosas, y recuerdo que estamos hablando de permanecer en el amor de Dios, es decir, permanecer en el Señor, en ese fuego que no nos destruye, sino que nos purifica, nos renueva y nos transforma. Muy bien, hermanos, les agradezco hasta aquí por su paciencia
y me pongo a su disposición para las preguntas y comentarios. Buenas noches, Padre Augusto. Y buenas noches, querida Isabel, queridos hermanos, nuevamente a todos. Sí. ¿Le hago llegar las preguntas que tengo, Padre? Claro que sí, o como ustedes prefieran, no, como ustedes hayan pensado que es la mejor manera de sacar el mayor provecho todos juntos. ¿Le puedo de repente compartir un par de preguntas y seguimos desarrollando el tema? Bueno. Sí, con respecto a lo que usted ha ido comentando ayer, ¿no? Con el tema de la perseverancia, y ya nos ha compartido hoy día también que el permanecer, ¿no? En el amor y permanecer en el Señor es perseverar, ¿no es cierto? Entonces, he encontrado algunas preguntas incluso también del programa de ayer que decían, ¿no? Que si la fe es un don de Dios, entonces, ¿por qué lo perdemos, no? Usted ya también lo ha desarrollado, pero veo que eso siempre es algo recurrente, ¿no? Eh, Nosotros no producimos la fe, ¿no? Usted ya nos ha dicho también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en todo caso para mantener esa fe, para no apartarnos del Señor? A ver, nosotros si nos alejamos del Señor es porque nuestra fe se debilita. Diríamos, si yo peco, entro en desobediencia del Señor y me voy a apartar de Él. Él no se va a apartar de mí, pero yo poco a poco me voy a ir apartando de Él, lo voy a ir desobedeciendo, voy a querer hacer las cosas a mi manera y voy a alejar a Dios. En la práctica voy a vivir sin fe. No es que el Señor me quita la fe, sino que yo la rechazo porque no quiero escuchar. El domingo que viene leeremos un pasaje del capítulo 21 de San Mateo. Ese pasaje, el capítulo 21 de San Mateo, Jesús ya llegó a Jerusalén, ya entró el domingo de Ramos, ha purificado el templo y empieza a ser enfrentado, acechado por las autoridades de Jerusalén. Y Jesús va a contar una parábola. La vamos a ver el domingo, brevemente la refiero, de dos hermanos. A uno le dice un padre, anda a hacer tal cosa, y le dice, sí, voy a ir a mi viña, a la viña, a hacer un trabajo, pero no va. Otro le dice lo mismo al otro hermano, y le dice, no voy a ir, pero luego va. No estoy haciendo la cita literal. Entonces el Señor les pregunta a esos fariseos, a esos escribas, ¿quién es el que obedeció? ¿Quién es el que tiene fe? Y dice el que fue, no el que dijo. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que esos dos hermanos no son necesariamente dos personas diferentes, sino nosotros, heridos por el pecado, tenemos un corazón dividido. San Pablo lo expresará diciendo, no hago el bien que quiero, sino hago el mal que no quiero. Y de la experiencia del ser humano es que luego del bautismo volvemos a pecar. Por eso el Señor nos ha dejado el sacramento de la confesión sacramental. Y entonces nosotros que vivimos pecando, vivimos en la ambivalencia, sí y no. A diferencia de nuestra Madre Santísima, que es un sí rotundo y radical, irrevocable. Nosotros poco a poco vamos descubriendo ese sí irrevocable. Y para eso tenemos que recapacitar, eso es gracia. Pero si es que yo no recapacito, si yo no escucho al Señor, si yo sigo el consejo de los impíos, entonces voy a ir perdiendo la fe. En realidad no totalmente,
porque no puedo destruir totalmente mi fe, pero la puedo deformar al punto que puedo rechazar al Señor y puedo llegar a decir Dios no existe. No hay Dios, como dice el Salmo. Entonces, el don de Dios es irrevocable, pero si nosotros no lo aceptamos, si nosotros lo rechazamos, no es porque Dios me lo quite, sino porque yo no lo quiero recibir. Quiero hacer las cosas a mi manera. Esa es la expresión de la soberbia, que va creciendo. Y por eso es que todos los pecados tenemos que darnos cuenta son soberbia. A veces nosotros decimos, no, he tenido una mentirita, padre, un pecadito, rapidito nomás porque quiero comulgar. ¿Cuántas veces las personas he escuchado en la confesión que dicen eso? Entonces nosotros minimizamos el sacramento de la confesión, no tomamos conciencia de nuestra ambivalencia y entonces nos creemos ya curados como un paciente que antes del alta abandona el tratamiento. Por eso es que necesitamos permanecer, mantenernos en el amor, perseverar, que no es otra manera que estar unidos al Señor. Cada vez con Él tenemos que hacerlo todo. Apenas nos alejamos de Él, entonces caemos. Y tan grave es el asunto y tan importante es la presencia del Señor que el Señor se ha quedado con nosotros, para que nosotros tengamos todo lo necesario para vencer en ese combate. Pero necesitamos ayudarnos, necesitamos la oración de la iglesia, nosotros mismos necesitamos cada uno hacer oración, necesitamos los sacramentos. Y entonces, claro, estamos influidos por esas mentalidades protestantes. Para los protestantes, ya yo tengo fe, declaro con los labios y ya me salvé. Claro, esa es una visión incompleta, parcial, que se ha extendido dentro de la iglesia en algunas personas. Entonces yo entiendo la pregunta es para que no caigamos en esa confusión, porque tal vez nosotros podemos tener en nuestros familiares, entre nuestros conocidos, personas que se han apartado de la iglesia, pero creen que tienen mucha fe. Y dicen, yo ya soy salvo, yo decreto, yo digo. Y claro, se confiesan solos. Y entonces no saben realmente si tienen fe. Y sin darse cuenta se van llenando de presunción, de soberbia. Y por eso es que no acogen la plenitud de la verdad. Alguien me decía, ahora más temprano, es que si nosotros no tenemos a María como madre, no podemos reconocer a Dios como Padre. Y efectivamente María es la figura más eminente de la iglesia. Entonces yo quiero hacer una iglesia a mi manera. Digo, no, Jesucristo no ha fundado una iglesia, Él no dijo a Pedro. Entonces empezamos en todo una interpretación a nuestra manera. Por eso es que el catecismo nos enseña de manera muy sintética, pero precisa, que nosotros tenemos que mantenernos en la fe de la iglesia. Algunos creen que no, sigamos a Lutero, sigamos a Calvino. Nosotros seguimos a Jesucristo. Gracias, Padre. Aquí tenemos también en el chat del Zoom una pregunta de nuestro hermano Hernán. Dice, ¿los escrúpulos en el sacramento de la confesión son manifestación de que nos falta fe? Los escrúpulos son una enfermedad espiritual, donde la persona, diríamos, no se siente totalmente perdonada. Y donde la persona a veces, sin darse cuenta, se fija en las ramas y no ve lo importante. Se especializa en algunos detallitos, anda pendiente de los detallitos y le falta descubrir que el problema es la soberbia. Y entonces
generalmente son personas que se fijan en cosas muy puntuales, pero en las cosas más, diríamos, cuelan el mosquito, pero se tragan la frase del Señor, se tragan pues esa rueda de molino, ¿no? Entonces nosotros en iglesia sabemos que es una enfermedad espiritual, pero esas personas pueden creer que son muy detallistas, pueden creer que quieren ser muy rectos, que tienen mucho amor, pero en realidad cuando uno empieza a ayudarnos en la dirección espiritual, hay que ayudarlos porque ellos no quieren que les digan nada. Ellos quieren solamente hacer su autodiagnóstico. Es como las personas que van al médico con su diagnóstico y con su tratamiento. Y entonces, claro, en realidad están buscando un farmacéutico, ¿no? Nosotros no conocemos nuestro propio corazón. Nosotros no sabemos cuánta fe verdaderamente tenemos. Nosotros ni siquiera conocemos en realidad todos nuestros pecados. Solo el Señor. Y claro, siempre hay que ir del amor a nuestros hermanos al amor de Dios. Porque generalmente una persona escrupulosa dice, yo amo mucho a Dios, pero ama poco al prójimo. Y entonces eso hay que tenerlo muy presente, ¿ya? Pero claro, decir que alguien tiene escrúpulos no es algo que así se pueda, diríamos, banalizar tampoco, ¿ya? Es algo que tiene que ser, pues, fruto de una dirección espiritual, donde uno poco a poco se va dando cuenta que ese es el problema. Porque en realidad, más frecuente que los escrúpulos es, diríamos, aparentar una falsa, diríamos, piedad, una falsa, entre comillas, amor a Dios, ¿no? Eso nos encanta. Creo que Gracias, Raúl quiere padre. hacer algún Sí, comentario. tenemos a Raulito con la mano levantada. Adelante, Raulito. Gracias, Isabel. Gracias, padre. Sí, quería hacer un comentario, un testimonio más que nada respecto a lo que usted dijo anteriormente. Eh, es cierto y lo puedo dar testimonio de lo que acaba de decir, padre, que esa fe que Dios nos infunde, nos regala, nos da, o cualquier cosa que nos dé Él, no puede ser destruido. Mire, yo me fue infundada, me fue dada, me fue regalada esta fe desde mi niñez y desde mi juventud muy temprana la abandoné, ¿no? Yo me decía sencillamente agnóstico o algo por el estilo hasta hace unos 19, 18 años aproximadamente, ¿no? Y yo pensaba, padre, de que ya había muerto, ¿no? Ese regalo, que sencillamente no lo consideraba como un regalo, sino que era algo que tenía originalmente la fe. No la tenía, no la sentía tener. Pero creo que Dios se valió de mi madre y finalmente, pues hace 18 años, tuve una conversión fuerte, regresé al Señor, la fe nuevamente apareció en mí, afloró en mí, y es así como estoy en estos momentos frente a esta pantalla, ¿no? Tratando de vivir esa nueva vida, esa conversión que tengo. Y efectivamente, Padre, puedo dar testimonio que ese regalo que recibí en mi juventud nunca murió. Estaba ahí, aunque yo no lo sabía, ¿no? Pero finalmente regresó. Y creo que sí es acertar esa aseveración. Es lo que quería compartir, Padre, con ustedes. Efectivamente, Raúl, es un comentario muy importante y es justamente de lo que habla el Señor en ese pasaje de Isaías, ¿no? Que hemos citado, ese tocón, que lo hace el Señor en contexto de el exilio, como parte de esa realidad de la historia de salvación del pueblo de la primera alianza. Ellos se han apartado del Señor y, como cita Pablo en la carta a los Romanos capítulo 15 que acabamos de
de escuchar. Ellos están desanimados, ya no saben si hay Dios, no hay Dios, que por qué se han ido al exilio 70 años, han destruido el templo, han asesinado a los gobernantes, ya el linaje de David, el David esperado, parecería que ya no es posible porque ya no hay descendientes según lo que ellos puedan identificar. Y en esos momentos Isaías le dice, del tocón, es decir, del tronco talado, de ahí va a aparecer un vástago, del tronco de Jesé. Se está refiriendo al nuevo David. Claro, no al primer David, porque en tiempo de Isaías ya pues es después de David. Ya David ha muerto varios siglos antes. Y entonces está hablando de esa promesa a David que hizo a través del profeta Natán, que de su linaje habrá un descendiente que reinará para siempre. Está anunciando a Jesús. Nosotros, también Isaías lo dice, ¿no? El Señor no va a venir a apagar la mecha vacilante, la caña cascada no la va a quebrar. El Señor es misericordioso. Y entonces en el bautismo ha ocurrido algo muy grande, ¿no? Que yo lo entiendo, diríamos, lo trato de expresar en palabras porque es misterio hasta donde yo alcanzo a entender, y lo que nos enseña la Iglesia es que nosotros en el bautismo el Señor ha puesto tierra buena en nuestro corazón, donde hay un deseo de bien, de verdad, de justicia, de cosas elevadas y nobles en el corazón de todos los seres humanos. Y el Señor ha acampado ahí. Pero simultáneamente tenemos que llevar adelante el buen combate. Entonces esa tierra buena está rodeada de tierra mala, diríamos. Y igual que el pueblo de la primera alianza, cuando llega a la tierra prometida, está ocupada, tienen que pelear. Nosotros tenemos que llevar adelante ese buen combate. Y claro, la única manera que libremos ese buen combate es que lo hagamos con el Señor mismo. No nos podemos apartar de Él. Solos no podemos. Solo lo que vamos a hacer es pactar con esas otras tierras enemigas. Es lo que le pasó al reino de Israel, a los reyes, ¿no? Desde la división a la muerte de Salomón, ellos buscaban que pactar con unos u otros. Hoy día leíamos ese pasaje de Sofonías, ¿no? Sofonías le dice, oye, ustedes siembran, trabajan, pero no comen, todo eso es vano. Pero el Señor a través de ese profeta anuncia la esperanza de que el Señor no nos abandona a pesar de eso. Y claro, el Señor sigue orando por nosotros. Él es el primer interesado, pero Él quiere que nosotros libremente, con las facultades de la inteligencia, la voluntad y el don de la fe, nos demos cuenta cuánto nos ama, qué grande es su amor, y que lo acojamos. Él no nos viene a quitar, no nos viene a imponer. Él viene a seducirnos con su amor misericordioso. Y eso en Cristo Jesús se ha manifestado de manera plena. Lo veremos también el domingo, que contemplaremos ese himno cristológico en la carta a los Filipenses. Siendo Dios, no ha hecho alarde de su categoría de Dios. Se ha anonadado, se ha hecho pequeño para que nosotros podamos ser elevados en Él y con Él. Gracias, Padre Augusto. Tenemos otra pregunta aquí en el chat. Nos dice, ¿a qué se refiere con los pecados habituales? A ver, todas las personas generalmente caen en los mismos pecados. Una persona que ya tiene un tiempo de intentar perseverar, lo que va a encontrar es que sus pecados una y otra vez se repiten, con variantes.
muy común entre los esposos, en las familias, la ira, las impaciencias, muy común los juicios temerarios. En los más jóvenes a veces es muy frecuente la lujuria, los pecados contra el sexto, noveno mandamiento. Entonces, en mi experiencia como sacerdote y como confesor, yo veo que las personas van confesándose casi siempre de lo mismo y algunos vienen a decirle, Padre, otra vez de lo mismo. Entonces, claro, eso es misterioso, porque uno podría decir, oye, pero si hay Dios, yo hago oración, ¿por qué vuelvo a pecar en lo mismo? Y claro, a veces el Señor, en su infinita sabiduría, incluso consciente eso. Hay una expresión misteriosa en San Pablo que va a decir, he pedido 3 veces que me quiten este aguijón, y el Señor me ha dicho, mi gracia te basta. Es decir, a veces algunos pecados habituales son para que nosotros tomemos conciencia de nuestra fragilidad y que sin el Señor no podemos, porque a veces esos pecados habituales nos previenen, nos ayudan a luchar contra el otro pecado que es la cabeza escondida de todos los pecados, que es la soberbia. Todo pecado nosotros tenemos que remitirlo a la soberbia. Y entonces el Señor sabe cuándo nos va a quitar totalmente los pecados, pero también eso puede producir un cierto desánimo. La gente puede ya no querer confesarse. La semana pasada en el programa de Radio María, alguien preguntaba, tengo vergüenza de conversarme con el mismo sacerdote, tengo que ir a otro sacerdote. Efectivamente, hay pecados que avergüenzan, especialmente los pecados contra el sexto, contra el noveno mandamiento, los pecados de la carne, los pecados que son fruto de estos apetitos desordenados. Y entonces hay momentos en que la persona puede creer, yo ya, bueno, no, ya no voy a vencer ese pecado. Y puede caer en el desánimo. Para no caer en esa trampa, que es una prueba, se necesita la oración, se necesita crecer en la confianza del Señor. Porque esa persona puede llegar a creer, oye, no, el Señor no me puede quitar ese pecado es más fuerte que yo, más fuerte que Dios. Y claro, eso sería una trampa pues terrible, ¿no? Entonces, en la confesión, o si es que nosotros en la conversación cotidiana encontramos que alguna persona tiene esa dificultad, saber que eso es una prueba de fe y que lo que tiene que pedir es más fe, más esperanza y más caridad, porque finalmente los pecados son purificados por el fuego. También lo dice San Pablo, segunda a los Corintios, somos purificados por el fuego y tenemos que ser purificados en la vida presente, es decir, en el amor de Dios, en ese fuego que no consume, que no destruye, sino fuego que purifica, como el de la zarza ardiente, que vio Moisés y se acercó sorprendido. Se descalzó porque dijo, este suelo que piso es sagrado, le dice el Señor a Moisés. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor nos quiere purificar, pero quiere que nosotros nos demos cuenta y lo pidamos. Para darnos cuenta necesitamos más fe. Por eso hay que hacer esa oración de aumentanos la fe. Por eso el catecismo nos cita este pasaje que hemos mencionado de Marcos 9, luego de la transfiguración, en la que han contemplado los 3 elegidos para ser testigos de ese misterio. Y entonces ellos no han podido expulsar ese demonio, porque probablemente le decían, fuera, sal de aquí, y el demonio no salía. Entonces, claro, el Señor dice, eso se expulsa con oración. Entonces, cuando nosotros detectamos que nos falta fe, que nuestra oración es muy escasa,
que con mucha facilidad olvidamos la oración, que nos aburre la oración, que nos cansa la misa, que los sacramentos nos parecen que son cosas muy, entre comillas, poco eficaces, que estamos buscando lo llamativo, ir por aquí, por allá, que mira, aquí hay estos efectos, como decíamos con otras personas, tipo Spielberg, quiero cosas visibles, etcétera. Entonces uno tiene que darse cuenta, oye, me falta fe. Y pedir al Señor que aumente la fe. Entonces, cuando uno en una oración empieza a darse cuenta, empieza a pedir que nos aumente la fe. Y el Señor nos lo va a aumentar. Por supuesto que nos va a dar, y entonces volveremos a la oración con nuevo entusiasmo. Volveremos a los sacramentos. Pero si no, se irá apagando. Casi a ser una mecha vacilante, un pabilo vacilante, dirá Isaías, pero el Señor no lo va a apagar. El Señor quiere que arda. Por eso Él también nos dice, que he venido a traer fuego, y cuánto ansío que arda. Ese es el don del Espíritu Santo que nos revela la verdad completa. Gracias, Padre Augusto. Usted se refería ayer también con respecto a esa conversión inicial que todos tenemos, que también generalmente va acompañada con sentimientos, ¿no? Con ese entusiasmo porque hemos encontrado un tesoro que quizá durante toda nuestra vida no hemos sido conscientes, ¿no? De ese regalo, y cuando lo encontramos, entonces nuestro corazón, nuestros actos están iluminados, ¿no? Y eso también incluso lo podemos transmitir. Pero a veces, ¿qué pasa? Que muchos se quedan en el sentimiento, y cuando viene la prueba, entendiéndola como usted ya nos ha dicho, que la prueba también es como la escuela de la fe, es la manera de cómo se purifica nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, ¿no? Que son los dones que hemos recibido en el bautizo, pero que necesitan que nosotros los acojamos y los hagamos crecer, ¿no? No solo como un acto obviamente humano, primero está la gracia, luego está ese consentimiento, ¿no? Porque a veces nos quedamos ahí nada más, ¿no? Y estamos buscando quizá incluso estas devociones que en sí mismas no son malas, que por supuesto son buenas, pero que nos quedamos ahí nada más, ¿no? Es que nosotros justamente, el problema es que el Señor lo dice, ¿no? En este pasaje que hemos contemplado, las prostitutas y los publicanos los van a preceder en el reino de los cielos, le va a decir el Señor en este pasaje del domingo que vamos a ver. Entonces, diríamos, porque escucharon a Juan Bautista, se convirtieron. Nosotros, esa conversión, diríamos, de dejar los pecados públicos, nos llena de alegría. Esa es diríamos, una gran conversión. Pero ahí no acaba, ahí empieza. Pero a veces uno puede creer que ya. Entonces es común, la gente decía, bueno, antes yo era alcohólico, infiel, etcétera, conocí al Señor y ya dejé. Efectivamente, esa es una gracia muy grande, pero ahí no quedó. Ahí recién se levantó el que estaba postrado, los que estábamos postrados, y tenemos que empezar a caminar. Y tiene que ser paso por paso. Muchas veces las personas hacen sus retiros de distintos, ¿no? Formas que hay de movimientos, de grupos, sacerdotes, y entonces la gente sale de retiro muy contento. Y ya le hacen creer a las personas que ahí acabó. Y ahí en adelante simplemente piloto automático, ¿no? Ahí empieza. Es lo que llaman el famoso cuarto día. Cuarto día es toda la vida. Entonces ese cuarto día requiere que en lo sencillo, en el día a día, yo descubra la presencia del Señor. Que me dé cuenta de su amor misericordioso y que no haga nada sin Él. Pero cuando uno equivocadamente cree que solamente se encuentra el Señor en el templo, en la misa,
puede ocurrir que las personas, misa diaria, y quisieran pues después de la misa, la adoración del Santísimo, hacen el rosario, y entonces, claro, por supuesto, todo eso es muy bueno, movido por el Señor, pero luego vuelven a sus actividades habituales en la casa, etcétera, y como que ahí baja la guardia. Y entonces son los familiares los que se dan cuenta. Y les dicen, oye, tanto golpe de pecho, tanto grupo, tanta cosa, y la gente no entiende. Entonces, se puede haber también experiencias que la realidad familiar, cotidiana, laboral o en la casa es difícil, y entonces van al templo y sienten pues como en el Tabor, no quieren bajar. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que caminar con el Señor y tenemos que enfrentar pruebas, no presumir la fe. Por eso hay que advertir, ¿no? A veces los grupos parroquiales, los movimientos, especialmente los que organizan retiros, etcétera, hacen una especie de mercadeo de su, entre comillas, retiro, de su movimiento. Entonces les hacen creer a los integrantes que eso ya está perfecto, todo está bien, todo está ahí, y que simplemente de ahí en adelante ejecútese. Claro, ese es un error garrafal, mortal. Y entonces al cabo de un tiempo, algunos perseveran, la mayoría no persevera, y entonces los que perseveran se sienten que son los que están ya bien, critican a los demás, o si se van a otros grupos, algunos incluso les prohíben que vayan a otros grupos. Se adueñan, entonces, porque en realidad su intención no es tan recta, su intención es, diríamos, crecer como hinchada, como grupo, como secta, y no ser del Señor. Entonces tenemos que darnos cuenta que no es así es misterioso. Nosotros no tenemos el control, no tenemos un método, una técnica, una caja de herramientas, que paso 1, paso 2, paso 3. Eso está en la soberanía absoluta de Dios. Y el Señor puede hacer que las piedras hablen. Entonces, lo que necesitamos es por eso crecer en la humildad. Y a veces nosotros en esas actividades grupales, etcétera, nos autoexaltamos y crecemos en la soberbia, en la vanagloria, y entonces empezamos a despreciarnos unos a otros. Hay que tener mucho cuidado. Gracias, padre. Tenemos otra pregunta aquí en el chat. ¿Por qué razón el magisterio hace distinción entre las gracias santificantes y las gracias actuales? O sea, es algo difícil, ¿no?, de responder así, pero eso viene pues de los doctores de la Iglesia. Santo Tomás lo presentó, ¿no? Entonces, diríamos, hay una gracia, porque la gracia no es algo, ¿ya? Entonces, incluso en la expresión uno se puede equivocar. La gracia santificante es lo que nos santifica. Y es el trabajo de Dios para nosotros, que hace con nosotros, es en los sacramentos. En los sacramentos se nos comunica gracia santificante, que hace que el hombre nuevo nazca, crezca, se alimente. Pero además hay otras gracias que se llaman actuales, que, como dice el Señor en capítulo 3 de San Juan, como el viento, nadie sabe de dónde viene ni de dónde va, cosas que aparecen de las maneras más diversas, que nos permiten darnos cuenta de algunas realidades. Aparecen en la oración, uno empieza a reconocer, a darse cuenta de pecados que no estaba dándose cuenta que eran pecados, errores que no se daba cuenta que eran errores. Uno empieza a tener, entre comillas, más luz. Es decir, no estamos contristando al Espíritu Santo, sino estamos por algún momento siendo dóciles. Eso es don de Dios. A eso son gracias actuales. Y aparecen de las maneras más diversas. Yo estaba justo pensando mucho en eso. Ustedes saben que
estuve la semana pasada de viaje. Y claro, dos cosas así muy impresionantes me ocurrieron en ese viaje. El primero fue el día del viaje, ¿no? El miércoles viajé temprano en la mañana, salí de acá de Lima el avión a las 10 de la mañana, llegué el jueves, perdón, el jueves a las 5 de la mañana, hora de Madrid, que eran las 11 de la noche aproximadamente, hora de Lima. Entonces habíamos dejado el programa grabado de Radio María. Yo sabía que iba a llegar cerca de las 11 de la noche. Entonces quería conectarme al Zoom, al Facebook del programa, pero estaba ahí concentrado en eso, y el avión y todas las cosas, no había internet, y entonces queriendo bajar rápido del avión, dejo en el bolsillo del avión el sobre donde tenía mis documentos, todo, y me bajo del avión. Y yo ahí pensando a ver qué captar, y subo al bus que me iba a llevar al terminal, y pensando en la transmisión, en eso estaba, y no sé cómo, ni por qué, ni lo puedo entender hasta ahora, se me ocurrió revisar mi maletín de mano. Y abrí el maletín y me di cuenta que no estaba el sobre, mi pasaporte no hubiese podido regresar de repente. En ese instante, entre dormido, no sé si despierto o dormido, ¡pum! A buscar el sobre, encontré el sobre, y no se podía subir, estaba prohibido, pero no, en ese momento no hubo quien lo impida, nada. Y ya, pues yo decía, pucha, qué señor, ¿cómo? Porque yo no, o sea, eso no, me daba cuenta que no era yo, pero más aún. Llegué a la casa de retiro donde nos hospedábamos, me tocó una habitación en el cuarto piso, no he visto todos los pisos, pero en el cuarto piso, saliendo del ascensor, había una escalera. Ahí inmediatamente la puerta del ascensor. Y estaba solo la luz prendida del pasillo. Entonces subimos en el ascensor varios peruanos que íbamos, y no sé, por esas cosas que pasan, nos quedamos conversando a la puerta del ascensor. Y yo estaba pegadito al borde del pasillo, en la escalera, casi en el abismo. Y yo estaba que me movía así. Y no sé cómo, en un instante miro de reojo y me doy cuenta que había una escalera, que no sabía que estaba. Me he podido desbarrancar en la escalera fácilmente. Y yo decía, oye, pero era una cuestión de milímetros. Y claro, yo decía, oye, eso no, definitivamente ha habido una protección especial. Diríamos, esas son gracias actuales. El Señor siempre nos cuida, nos da luz, nos protege, nos libera de peligros, nos abre situaciones que son para nuestro bien la mayor parte de las veces, porque eso ocurre todos los días en todas las personas, no nos damos cuenta. Por esa razón misteriosa, el Señor, ese día que yo llegué, dos así muy claras. Yo tengo una lista de otras experiencias parecidas, pero nunca así tan, diríamos, para mí impresionantes en tan poco tiempo. Y claro, lo que yo meditaba es si pues no nos damos cuenta. Si nos diéramos cuenta, es decir, si estuviéramos más atentos, entonces nosotros viviríamos en permanente acción de gracias, dándonos cuenta que en realidad todo es gracia, como veíamos nosotros en el jueves del programa de supremacía de la gracia. Y claro, eso hace las gracias actuales. Las gracias santificantes como la estructural, la que nos está dando un nuevo corazón, la que nos está haciendo capaces de amar, de perdonar, de reconocer lo pequeño que somos. Y claro, eso dentro de lo que se puede identificar, porque en realidad
todo lo que hace el Señor nosotros ni cuenta nos damos. Eso no agota, esa es diríamos, un esquema pálido de lo que en realidad es, lo grande que es el amor de Dios. Por eso permanezcamos en el amor de Dios, es el tema, ¿no? Gracias, Padre, nos quedó clarísimo con las experiencias que nos ha contado. Que con seguridad todos ustedes podrían contar cientos de cosas de ese tipo, pero a veces no hablamos de esas cosas, pues. O hablamos de esas cosas como cosas espectaculares, ¿no? Lo que tenemos que aprendernos a darnos cuenta que es cotidiano, todos los días, en cada momento. El que abramos los ojos en la mañana, el que podamos tener vestido, vivienda, salud, poder ir a misa, hacer oración, tener a nuestros familiares, cuántas cosas. Estar aquí con usted en este programa, por ejemplo, también es una bendición y una Y gracia. ustedes también, para todos. Ustedes para mí, y yo para ustedes, cada uno de ustedes para sus familiares, para sus amigos, porque todos nosotros también somos un regalo que Dios hace unos a otros para edificarnos. Pero claro, a veces estamos un poco dispersos, distraídos, desconcentrados, y entonces no, no hacemos pues, o no nos damos cuenta de qué grande es el amor de Dios, ¿no? Así es, Padre. Gracias a Dios porque lo tenemos también usted y usted nos hace caer en la cuenta de esa realidad. Ya por el momento no tenemos más preguntas. Bueno, terminemos entonces con una oración. Hoy día que ya estamos en este 28, que es de San Judas Tadeo. Yo ayer, antes del programa de Radio María, fui a la parroquia San Judas Tadeo justo. Tuve una charla a las 8, se extendió casi a las 10, llegué muy cerca a las 11 y justo estábamos hablando de la familia. Y habían dos grupos, diríamos, nítidos. Personas mayores, diríamos, de mi promoción para más o menos ejemplificar, y personas jóvenes, ¿no? Estudiantes universitarios o todavía en la universidad recién acabando. Y entonces estábamos hablando de la familia. Y justamente era el pasaje, yo les hacía referencia al pasaje de María y los hermanos, ¿no? Que lo van a buscar a Jesús. Y entonces Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que escuchan la palabra, los que hacen la voluntad del Padre. Diríamos, nosotros debemos desear, conocer y amar la voluntad del Padre. Nosotros no podemos perseverar con nuestras fuerzas, por obligación. La única manera de perseverar es hacerlo por amor. Y para poder crecer en el amor tenemos que darnos cuenta cuánto nos ama el Señor. Eso lo descubrimos principalmente en su perdón incondicional siempre, dirigido a todo aquel que se arrepiente, que recapacita, como veíamos en este pueblo de la primera alianza. Nosotros tenemos que recapacitar, vivir en una conversión continua. Vamos a hacer una oración y terminamos con la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Y mucho ánimo, hermanos. Dios mediante, nos vemos el próximo miércoles en el programa Caminando con el Señor por Radio María, y el próximo jueves aquí en este espacio de reflexiones católicas. Como ustedes se estarán dando cuenta, cada vez estamos intentando que sean más, en realidad es un solo tema.
el que hacemos en 2 bloques. El miércoles, un poco con esa dinámica un poco más rápida, más ágil, pero a veces se pasa el tiempo volando, de Radio María, y este espacio un poco más tranquilo, un poco más sereno, donde podemos hacer algunas citas, referencias, consultar la escritura, consultar el catecismo, y lo necesitamos, creo que ambos. Que Dios los bendiga. Mucho ánimo. Hasta la próxima. ¿Les di la Gracias, bendición o no? Sí, ¿no? ¿Perdón? Les di la bendición, ¿no? Sí, sí, Muy gracias. bien. Sí, Que Dios los bendiga. padre. Hasta luego. Padre, buenas noches. Gracias a Buenas noches. ustedes Muchas por gracias. estar presentes y buenas noches para todos. Gracias, Mucho padre. ánimo. Buenas noches, noches. Mucho ánimo. Buenas noches con Mucho ánimo, todos. Luis Antonio. Pues, Que Dios te bendiga. gracias, padre. Padre, un abrazo grande. Muchas gracias. Chao, Gracias. chicos. Nos vemos. Gracias, hermano. Bendiciones a todos. Chao.